Bien, jóvenes señoritas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando ustedes estén observando este video, pues vamos a dar inicio a lo que viene a ser la explicación de las culturas que habíamos quedado pendientes en el tema 5. Habíamos visto que en Bolivia existían tres espacios geográficos, ¿no es cierto? La zona andina, la zona subandina y la zona oriental. Dentro de estas zonas también existen diferentes culturas, ¿no? Se las dividen en las en las culturas andinas y en las culturas orientales, ¿no? La zona subandina entraría parte en lo que vendría a ser las culturas andinas y una pequeña parte en las culturas orientales. En estos momentos vamos a ver, a continuación, todo lo que viene a ser las culturas andinas, ¿no? Vamos a ver las culturas andinas más antiguas que existieron en esta zona altiplánica y que algunas siguen todavía presentes en nuestro territorio, en el territorio de Bolivia. Vamos a comenzar entonces hablando de lo que viene a ser la cultura vizcachani, ¿sí? Está la cultura vizcachani. Esta cultura se encuentra ubicada a kilómetros de la ciudad de La Paz. En dicho sitio se hizo un descubrimiento donde se desenterraron una serie de utensilios que pertenecían a comunidades preagrícolas, ¿no? Quiere decir que no estaban dedicadas a la agricultura, pero que como que ya había una base, ¿no? Estamos hablando de recolección de frutos. Y precerámicas de aproximadamente 30.000 años atrás, ¿no? 30.000 años. Estos restos que se encontraron es pues precisamente de la cultura vizcachani. Vuelvo a reiterar que está ubicada a kilómetros de la ciudad de La Paz. Esta cultura vizcachani no tenía una organización política, ya que era un grupo migratorio de las cavernas, ¿no? Y la organización económica también estaba prácticamente no estructurada, porque ellos prácticamente los recursos que tenían los conseguían. Claro que posteriormente fueron ya desarrollando la agricultura, pero en un comienzo los primeros integrantes de esta cultura vizcachani fueron personas migratorias que empezaron a recolectar lo que encontraban y a cazar lo que observaban, ¿no es cierto? La organización social de los vizcachanis, muchos de estas personas, muchos de estos grupos abandonaron las cuevas para construir viviendas muy rudimentarias. Entre los años 2500 a.C. y 1500 a.C. se inventa la textilería y la cerámica y comienza el desarrollo de la arquitectura. La religión de los vizcachanis, estos consideraban y creían que se debía de respetar la naturaleza y en lo posible se considera que eran politeístas por los restos que encontraron, ¿no? Ya que encontraron como una especie de utensilios, cerámicas en las cuales se veían reflejados diferentes figuras de aparentemente dioses antropomorfos y zoomorfos, ¿no? La arquitectura de la cultura vizcachani se basó en lo que vendría a ser la industria lítica, quiere decir la industria de piedra, y la rupestre, que vendría a ser el pintado dentro de las cuevas o cavernas. La vestimenta que utilizaron los vizcachanis utilizaron prendas cavernales hechas con cuero de animales debido a la migración. En la parte, en la parte izquierda hemos visto ahorita, he descargado una imagen en la cual se ve los dibujos de diferentes animales. Esa vendría a ser lo que es la industria rupestre o el arte rupestre, ¿no? El pintado en las cavernas. Y esta es la industria lítica, quiere decir que de las piedras empezaron a formar diferentes herramientas y utensilios que le ayudaron a poder sobrellevar o a realizar las actividades que ellos posteriormente fueron desarrollando. Entonces la cultura vizcachani es una cultura migratoria que debido a las bajas temperaturas y la última glaciación que hubo en el mundo, vinieron del lado norte de América y se asentaron en la ciudad de La Paz, una de las primeras culturas que ingresó a nuestro territorio. Continuamos, vamos a ver otra cultura, en este caso vamos a ver a la cultura huancarani.
La cultura huancarani se encuentra ubicada en los departamentos de La Paz y Oruro, al norte y al noroeste del lago Popó. Data de 1200 años antes de nuestra era. La organización social de los huancaranis tenía una organización social tipo aldeana, ubicada cerca de fuentes de agua y protegidas de los vientos altiplánicos por algún cerro o colina. Ellos entonces ya estaban organizados socialmente en aldeas, ¿no es cierto? Cada aldea pues tenía sus costumbres, sus tradiciones y sus formas de ver la vida, ¿no? de vivir, perdón. Y estas aldeas se encontraban ubicadas dentro de lugares en los cuales existieran fuentes de agua, ¿no? Como elemento vital que se tiene. La economía de los huancaranis se basó en el pastoreo de camélidos, practicaron la agricultura y ganadería. Por la domesticación de ciertos animales, también la cultura conoció la manufactura de la cerámica, la fundición del cobre y el trabajo escultórico en piedra. Entonces, esta cultura dejó bastante legados y bastantes utensilios que pudieron servir para poder estudiar un poco más esta cultura. La religión, no hay restos de construcciones correspondientes a centros religiosos, es decir, no se encontraron centros ceremoniales en esta cultura huancarani, solo se encontraron cabezas de llamas talladas en piedra que se relacionan con una concepción religiosa. Fíjense ahí las casas de las viviendas, ¿no? Esas eran las casas que fabricaban los huancaranis para poder cobijarse, ¿no? De las bajas temperaturas y poder vivir en esas aldeas. Bien, vamos con la cultura chiripa. Los chiripas se encontraban ubicados, o primero vamos a hablar de un poquito de su historia, ya que es una de las más antiguas, la cultura chiripa de la región andina, ubicada en la península de Taraco, sobre el lago Titicaca. Esta cultura se ubica en el siglo XIV a.C. y dura hasta los primeros años de nuestra era. La economía de los chiripas se basaba en lo que vendría a ser la agricultura y la ganadería. Inició la vida aldeana dominando también la técnica de cerámica y de la piedra trabajada. Los chiripas también fundían cobre. Dentro de la escultura se encuentra relacionado con monolitos decorados en sus 4 caras. También se realizó piezas líticas decoradas con serpientes y batracios y lápidas con un rostro humano central del que emergen 2 piernas y 4 rayos en punta de flecha. Generalmente los chiripas, fíjense acá en la imagen de arriba, se destacaron por hacer monolitos, ¿no? Dentro de sus figuras de escultura. Entonces eso es algo importante. Esta es una de las figuras que ellos realizaron, que viene a ser el rostro de un ser humano, y ese rostro está en la parte central, y de él fíjense que emergen, dicen, ¿no? 4 piernas que terminan con rayos o se van como flechas, ¿no es cierto?, que están girando. Entonces esa también es parte de su escultura. Organización social. En esta época los hombres se agruparon para dar origen a las primeras aldeas. Tenían líderes quienes guiaban todo el grupo, que posteriormente se convirtieron en sacerdotes. Entonces los líderes de los chiripas posteriormente, cuando ya se consolidó un poco la parte social, se consagraron en sacerdotes. En la religión, los chiripas crearon sus dioses antropomorfos, siendo politeístas. Politeístas quiere decir que tenían varios dioses y rindiendo culto a la fertilidad. Ahí tenemos la vida aldeana de los chiripas, en los cuales dentro de las aldeas ellos prácticamente intercambiaban las costumbres que tenían, la religión que profesaban, y también se dedicaban a lo que viene a ser las actividades agrícolas y ganaderas. Bien, continuamos ahora con la cultura Wari. En la parte central de las orillas del lago Titicaca floreció la cultura Wari, con un inmenso centro urbano con palacios, residencias características de esto. Abarcó la superficie de Perú, Bolivia y el norte de Chile. Entonces es una de las culturas que trascendió lo que vienen a ser los límites geográficos de nuestro país y se fue también a lo que vienen a ser los países vecinos de Perú y de Chile.
Los huancaranis tenían una sólida organización social. Se impuso una política expansiva, llegando a dominar gran parte del territorio del Perú. Los huancaranis, al tener una sólida organización social, entonces ellos como que vieron la idea, o como tuvieron la idea de expandirse, ¿no es cierto? Organizarse y una parte de ellos pues prácticamente ir colonizando otros territorios para ir agrandando su cultura. Su organización económica era básicamente agrícola, tanto en la sierra como en la costa, por lo que era frecuente la construcción de terrazas. Las terrazas son como canales de siembra que se encuentran a orillas de los cerros. Entonces los huaris también empezaron a poder darse forma de realizar estas terrazas y poder sembrar en lugares en los cuales era bastante dura y árida la tierra. También los huaris realizaron canales y reservorios de agua, desarrollaron un máximo potencial a la cerámica. Entonces fíjense que los huaris fueron una de las primeras culturas en la zona andina que prácticamente creó estos canales y reservorios de agua, porque sabemos que en el occidente hace bastante frío y bueno, las heladas son las que comúnmente arrasan con la siembra en la parte de la agricultura. Entonces los huaris lo que hicieron fueron crear canales de agua que pudieran evitar que las heladas dañaran a su siembra, y también que en épocas donde no había mucha lluvia ellos pudieran tener sus reservorios para poder regar esta parte de la agricultura y dar de beber agua también a sus animales que tenían dentro de la ganadería. La vestimenta, su actividad textil alcanzó un buen grado de desarrollo. Usaban como materia prima el algodón, la lana de alpaca y de vicuña, y fabricaban con estos elementos vestimentas coloridas. Entonces ahí tenemos un poco las vestimentas que ellos realizaban, y fíjense la cerámica como también tuvo una gran importancia, ¿no? Puesto que ellos elaboraban no solamente objetos que decoraban, sino que también elaboraban utensilios que les servían para poder reservar los productos que ellos iban cosechando. Continuamos entonces ahora con la cultura de los chipayas o de los urus. Esta cultura surgió por lo menos a unos 1500 a 2000 a.C., dispersos en toda la cuenca lacustre del lago Popó y Coipasa. Se encuentra ubicada al suroeste del departamento de Oruro. Su organización social se basa en la familia nuclear, siendo la familia la unidad básica de la producción. Entonces, los chipayas se organizaban socialmente en las familias nucleares, madre, padre e hijos. Y esta era la base de lo que es la producción. O sea que la organización social estaba muy ligada con la organización económica. Estas son, ¿no? Las casas de las familias nucleares. Ustedes ven muy similares a la de los huancaranis, ¿no? Por la forma que tienen, y la verdad también a lo de los vizcachani, ¿no? Eran casas bastante precarias que les permitían cobijarse del frío. Dentro de la religión, los urus eran politeístas. Vuelvo a aclarar una vez más, politeístas significa que creen en varios dioses. Tenían dos dioses considerados los más importantes: la serpiente Cuacac y Wari, que era otro de los dioses que ellos prácticamente tenían, ¿no? Lo tenían como una divinidad, como una deidad. Sus principales actividades económicas eran la cría de animales, pesca, agricultura, caza de aves acuáticas, extracción de sal y la recolección. Como esta cultura se encontraba en toda la cuenca lacustre del lago Popó, obviamente que la extracción de la sal era una de sus principales actividades económicas, ¿no? Por la zona en las cuales estaba. Su lengua era la uruquilla, hasta que los aymaras los sometieron. Entonces, una vez que fueron sometidos por los aymaras, los urus uchipaya prácticamente perdieron su idioma, su lengua, y adoptaron la lengua aymara. Eso vendrían a ser
los Uru Chipaya. Otra cosita, hablando de la religión, antes de que se me pase, Wari era el creador del mundo, ¿no? Era uno de los dioses más importantes y este mundo, según esta cultura Wari, estaba habitada en el Uracharku, que era el territorio de fuego, ¿no? Entonces, generalmente se lo relacionaba a Wari con lo que vendría a ser la actividad volcánica. Ahí están los uruchipayas, una de las formas que tenían de enterrar también a las personas que partían de este mundo. Bien, continuamos con la cultura Moyo. Fue una civilización preincaica que habitó la zona occidental de la Cordillera Real de los Andes, en el actual departamento de La Paz. Entonces la cultura Moyo está ubicada en el departamento de La Paz. Su economía era la agricultura. Esta era complementada por la cacería, la especie de especies silvestres y la crianza de animales domésticos como ser la llama y la alpaca. Ahí tenemos entonces las formas en las cuales sembraban esta cultura de los moyos. Su organización social era una sociedad militarista igualitaria. Los administrativos vivían de los aportes que realizaban el pueblo. Entonces la cultura moyo se caracterizó por ser militar, por dedicar una buena parte de su organización a lo que vendrían a ser las guerras. Tecnología hidráulica. Tuvieron un importante conocimiento en depósitos de agua, andenerías, estanques y diversos tipos de canales, ¿no? Entonces los moyos, al igual que los chipayas, también desarrollaron conocimientos sobre lo que vendrían a ser los canales de riego. Su arquitectura hicieron sus construcciones sobre pendientes entre la Cordillera Real y la Amazonía, sobre unos 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí tenemos la cultura moyo, algunas de sus cosas que vino dejando, ¿no? Utensilios, formas de canales, de riego, cómo manejaron la tierra para poder trabajarla y poder sembrar también en lugares bastante áridos. Bien, continuamos entonces con otra cultura que vendrían a ser los aymaras, que seguramente conocemos bastante, no hemos escuchado hablar. Los aymaras, esta cultura que es una de las más grandes que tiene nuestro país, Bolivia, y que también son reconocidos, ¿no?, a nivel internacional. Entonces se asentó en estos tres países que vienen a ser Perú, Bolivia y Chile, ¿sí? Estaban ahí asentados lo que vienen a ser la cultura aymara y se desarrolló esta cultura a unos 1200 años después de Cristo. Se establecieron en el sur del Perú y en el altiplano de Bolivia, a pesar de que la mayor parte de los pueblos que comprendió esta civilización tenían un origen aymara, eran muy hostiles entre ellos, lo que conllevó que fueran conquistados por los incas. Entonces, entre ellos mismos no lograron poder convivir tranquila y pacíficamente. Y eso dio como resultado de que fueran prácticamente colonizados por los incas. Vamos a continuar con la cultura aymara, organización social y política de los aymaras. Políticamente, los aymaras estaban divididos en 16 suyos, ¿no? O en 16 subdivisiones, ¿no? La cultura de los aymaras políticamente se organizó en señoríos o reinos, ¿no? Había su territorio que se dividía en dos grandes partes, así como Oriente y Occidente. En este caso era Urcusuyo y Umasuyo. Socialmente se organizaron en comunidades pequeñas que estaban vinculadas entre sí porque poseían tierras en común y tenían parentesco. A esto se lo conocía como Ayllu. Entonces, ¿qué eran los Ayllu? Los Ayllu
eran sociedades o comunidades pequeñas que estaban vinculadas entre sí porque poseían tierras en común o tenían algún parentesco. No nos olvidemos, por favor, de esta palabrita tan importante que es el ayllu, que es una forma de organización que se tuvo desde la época preincaica y que todavía sigue actualmente en nuestra sociedad en muchos lugares rurales, en áreas rurales donde habitan estas culturas, ¿ya? Cada ayllu tenía una autoridad máxima, que era el hilakata. Entonces cada ayllu contaba con ese hilakata. A su vez, un grupo de ayllu formaban una marca y esta marca tenía como autoridad superior al malco. Ya, entonces va así la organización, ¿no? Los aymaras estaban formados o organizados en ayllu. Eran los ayllu pequeñas comunidades que estaban vinculadas entre sí porque poseían tierras en común y porque tenían algún tipo de parentesco. Ahora, un grupo de ayllu tenía como autoridad máxima, cada ayllu tenía como autoridad máxima a una persona que se denominaba hilakata. Y un grupo de ayllus hacía una marca, y esta marca tenía como autoridad a un hombre denominado malco, ¿no? Que tiene ahí las características de el malco y del hilakata. Bien, vamos a ver ahora la religión de los aymaras. Su espiritualidad estaba basada en dos pilares: la religiosidad agrícola y la adoración a los muertos. Sabemos bien que dentro de la religiosidad agrícola se encuentra lo que viene a ser la Pachamama, ¿no? Su dios supremo y creador era Viracocha y también le rendían culto a la Pachamama. Entonces esa es una de las cuestiones de los aymaras que se mantiene hasta nuestros días, que viene a ser esta religiosidad agrícola. Vamos a ver ahora sí la expresión arte y cultura de los aymaras. Aunque no construyeron grandes centros urbanos ni tenían una arquitectura monumental, su tipo de organización en ayllus fue de una gran influencia en la posterior organización social de algunas regiones de Bolivia. Por eso les decía que no se olviden del término ayllus, ¿no? Ayllus es un término importante que se maneja todavía en nuestro territorio boliviano, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí vamos a ver lo que vendrían a ser las culturas andinas. Voy a volver a subir otro video explicando lo que son las culturas de las tierras bajas o las culturas orientales.